toca el bombardeo. Bueno, pero yo creo que todo este panorama tan oscuro que hemos platicado aquí, pues debe tener aristas positivas, y yo creo que una de ellas es realmente cuando llegue la reforma hacendaria y cuando llegue la reforma energética, creo que todos tenemos obligación de participar dando nuestras opiniones para lograr que la mayoría nos ayuden y apoyen a conseguirse esta reforma. Si no, el país no es que uno es negativo o uno es comentarios pesimistas. Lo que realmente está sucediendo es que no le estamos entrando al toro, y el toro viene muy fuerte. Cuidado con el día 8 de septiembre, no hay que dimensionarlo, pero hay que tener cuidado, porque ahí ya, por ejemplo, en esta semana me tocó a mí en la Ciudad de México cruzar por donde venía una de las manifestaciones, y yo pensé que eran los maestros, no, era el ESME. Claro, o sea, que ya está en las calles el ESME. Ya se está preparando, ¿no? Ya están planchando. Ya están planchando, entonces, ¿qué vamos a ver? Ahora, ¿Qué va a pasar? Yo creo que en términos del equilibrio, de no verlo todo negativo, pues esto es parte de la democracia. O sea, también los gritos y los sombrerazos son parte de la democracia. Y creo que hablan de una evolución en el sentido pues, de que hoy no se reprime tan fácil, porque hay un ojo enorme de la opinión pública que obliga a los gobernantes al menos a evaluar el costo político de las decisiones. Si después de evaluar ese costo político siguen sin tomarlas o sin hacer frente a su responsabilidad, bueno, quedará también para la historia. Pues yo sí veo que hoy hay un juicio mucho más crítico y mejor información para el ciudadano. A lo mejor la información para la toma de decisiones de los políticos sigue siendo insuficiente, pero nosotros sí estamos mejor informados y hay debates en los medios. Es decir, hoy hay una visión crítica. Si uno le hace el ejercicio cambiándole de estación al radio, del 103 al 102.5, al 96.9, al 98.1, puede encontrarse con diferentes versiones de un mismo hecho. Y eso, me parece, sí habla de una democracia de gritos y sombrerazos, pero democracia al fin. Eso implica que desde hace 50, 20 y 10 años avanzamos. Ahora, yo quisiera nada más insistir en que sería mucho más grave optar por una de las dos opciones que la polarización nos brinda. Esto no se trata de ser permisivos o ser fascistas. Se trata de encontrar una solución a un grupo de presión que tiene demandas que no son del todo claras y tienen mezcladas otra suerte de mensajes, desde lo energético hasta lo fiscal. Ese es el costo de transformar. Entonces, bienvenida a una agenda de transformaciones constitucionales y de una agenda de reformas que estaba pendiente hace muchos años. Es decir, la reforma energética del 2008 fue tan claramente insuficiente que apenas unos años, a la vuelta de la esquina de los años, tuvimos que presentar otra distinta y de mayor alcance y constitucional. Entonces, el problema de nuestra democracia es que en aras de la pluralidad se nos volvió poco funcional. El reto es transitar de una democracia que no por plural sea ineficaz o sea ineficiente. Entonces, me parece que, como tú bien dices, Luis, una vez implementadas las reformas, las que logren aprobarse, y ojo, aprobarse por mayoría, la democracia es de mayorías, creo que el gobierno de Enrique Peña Nieto podrá empezar a ser gobierno. ¿A qué me refiero? Gobernar es muy diferente de administrar y muy diferente de la labor y la responsabilidad que tiene el Congreso. Lo que hoy hemos visto a 9 meses es la implementación de un mecanismo de negociación como el Pacto por México para que las reformas constitucionales y las reformas legales transiten. Pero eso no es gobernar, eso es apenas sentar las bases. Vendrán 5 años en los que tendremos la oportunidad de evaluar, ahí sí, con toda claridad, el ejercicio de Enrique Peña Nieto. Esperemos que la economía nos alcance y que el tema de seguridad, digo, no lo olvidemos, el tema de seguridad sigue ahí latente, los números no son muy distintos a los de los últimos años. Entonces, las dos grandes banderas de preocupación ciudadana siguen siendo las mismas. Es economía, empleo y seguridad, violencia. En lo que llegan las reformas
en lo que transcurren ya el país con esas reformas, algo que está sucediendo es que la producción está bajando. Porque no podemos vivir de expectativas, o sea, sí, nada más que aguantas un ratito con expectativas. Si la pero no te dan producción para baja, cuidado, porque al final va a afectar al empleo. Y este país ya está muy bajo en esas condiciones, ¿eh? Entonces, sí hay que ver que el gobierno diga de cifras que ya van. Yo estos spots del señor presidente, con todo respeto, se me hacen muy finos, muy buenos, pero me da temor de por qué esos mensajes de nacionalismo, ¿cuál es el mensaje? Mira, Luis, el asunto está fundamentalmente en que el gobierno federal pareciera, y lo decía Castañeda hace poco en una mesa de diálogo, decía, pareciera que el equipo del presidente no se ha asesorado con las gentes o no tiene el perfil claro de quiénes son los interlocutores. Decía él, se me hace ingenuo pensar que Cuauhtémoc Cárdenas pudiera apoyar al presidente en la reforma petrolera. Quien conoce a Cuauhtémoc Cárdenas sabe que eso no es posible, por su propia esencia, no es posible. Y yo lo veo con estos grupos como la CENTE, que basta leer su estructura orgánica para ver que es un grupo de corte como maoísta, que es un grupo que busca la educación socialista y encumbrarse en una educación socialista, que busca generar condiciones sociales especiales y que tiene ideología y que tiene estructura de trabajo y que tiene táctica, estrategia y que ha impuesto con una estrategia bien definida, ha puesto de rodillas al gobierno capitalino y el gobierno federal anda dando bandazos. ¿Por qué? Porque estos grupos que tienen ideología y tienen estructura de lucha popular, social, no pueden ser tratados como un grupo de amas de casa que están protestando por las alzas del PAN. Deben ser tratados con una estrategia de contrainteligencia, igual con acciones encaminadas pues a quitarles esas bases de lucha ideológica y a quitarles esa base popular que ellos tienen en sus bases. A ellos no les importa que los sectores económicos del país se irriten porque no están, les importa que las inconformidades de la base del pueblo estén con ellos, que digan, nos están representando en la lucha de clase, ¿sí? Entonces, tal parece que cuando se sientan a dialogar los senadores y los diputados, decían los líderes, nos recetan discurso tras discurso ideológico y filosófico en las reuniones, no hay propuestas concretas. Ellos no van a proponer nada, su lucha no es, su lucha es por defender los derechos que tienen que ser defendidos porque lo marca la Constitución. Ellos están posicionando ideológicamente en una cabeza de playa de lucha de baja intensidad y van con un cariz ideológico, político. Pero entonces, Gerardo, se le están dando un trato de repente como un grupo más y por eso no logra el gobierno desvirtuar o contrarrestar la lucha de estos personajes. O sea, a ellos no les importa que la reforma trascienda al ámbito que ellos quieren, porque no hay propuesta de ellos para la reforma. Dicen que no haya reforma. ¿cuánto tiempo van a aguantar los maestros después del mensaje que dio En Oaxaca, Gabino Cue en Oaxaca, de que ya no va a pagar? Va a pagar Gabino Cue, si no ya les pagó, y Oaxaca se echaron 2 meses y más. Y aquí están financiando el movimiento. ¿De dónde viene ese financiamiento? Esa es la gran pregunta. Sí, porque traen casas de campaña nuevas, traen todo No, es un movimiento. ¿Quién viene, no? Mover un grupo de este tamaño. ¿De qué tamaño es el económico? Con una dificultad como la del Distrito Federal, o sea, cuesta Sí, muchos millones de pesos. Tienen los camiones parados. Tiene que haber una mano que mesa la cuna atrás. Ahora, el gran problema de nuestra democracia, nuestra naciente democracia, que desde Madero para acá no la han dejado terminar de nacer, o sea, Sí, es que siempre se pervierte, siempre los intereses particulares hacen su particular interpretación de la misma y la manejan. Pacto por México, una excelente idea que no es que se le ocurra a alguien en lo particular. Ni interesa a quién se le ocurrió. Sale natural, oye, Claro. vamos a ponernos de acuerdo en cuestiones en las que sí coincidimos y vamos a sacarlo. Pero ¿qué es lo que pasa?
Los que estaban afuera del escenario, no, momento, ¿cómo que vas a hacer algo sin que yo no aparezca ahí? Camacho Cordero Solís. y Camacho Solís y todos, a torpedear el asunto. Ya terminó en esto. El problema de la ley, bueno, es la ley reglamentaria, tercera ley reglamentaria para lo de la reforma educativa. Bueno, ya la pararon, ya la dejaron a un lado, ya se habla incluso de posibles modificaciones a la minuta. Eso es trastocar el orden constitucional de un país. No, y muy delicado porque el presidente salió a decir en público. Pues sí, pero vaya, ya hoy empiezan a surgir cosas por ese lado. Es perversión comodaticia. O sea, de la democracia, lo que a mí, como si fuera la moda, lo que a mí me acomoda. Y entonces, bueno, empieza la perversión de este tipo de cuestiones, donde se habla del que no cumplir. Vaya, todos tienen razón de ser. Los maestros tienen razón en oponerse. Desde luego que sí. Lo que no hay razón es que el gobierno se arrodille enfrente. O sea, muy bien, tú te estás quejando, tú estás planteando que no estás de acuerdo, vamos a ver de qué trata el asunto, que es el otro problema. Estamos discutiendo si se les aplica la tanqueta o no, o si se los para o no. O sea, habría que ver que el tema de educación, que es el fondo del asunto. A ver, ¿cuáles son las cuestiones? Básicamente, no quieren los maestros de la CENTE que la evaluación tenga una vinculación con la pérdida del trabajo, con la estabilidad de bueno, ahí es muy sencillo. ¿Qué le conviene más a este país? Que el señor maestro que llegó a esa plaza comprándola o a través de algo, de forma ilegal, siga conservando su plaza, o el interés superior de los menores, de los niños a los que va a educar. Pues yo creo que no hay comparación. Claro. Vaya, como haya sido, si tiene derecho laboral, bueno, pongámoslo en otra área, establezcamos un control de daños y de aquí para adelante vamos por la derecha, ¿no? ¿Qué sentirán los verdaderos maestros de que todos nosotros le hablamos de los maestros que están ahora en la calle? Yo creo que deben hay una sentirse mal, ¿no? distinción muy sencilla y la docencia se ha decantado claramente en las últimas semanas porque los maestros están en las aulas. O sea, los maestros están en las aulas. Los verdaderos maestros. Claro, yo creo que muchos de los contingentes que integran la CENTE, evidentemente habrá profesores ahí, pero no ya hay muchos grupos, ya está muy turbia Muy el agua viciado. que integra, digamos, el cuerpo de choque Así es. de la coordinadora, ¿no? Incluso hasta los maestros que no tienen una plaza y la andan buscando, ¿no? O sea, ¿cómo se sienten que estos que son maestros según están cobrando? Y bueno, en fin. Pero vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión, nuestro correo electrónico vistobueno.tv@gmail.com.